Bien, buenos días. Javier, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias, don Javier. Yo creo que aquí ya estamos organizados y alguna cosita. Estamos ya. Bueno, muy amable. Bien, ya prácticamente temas terminamos en 8 días y en 15 es el final y en 20 es las habilitaciones por si, pues si es que hay habilitaciones. Creo que todos ustedes... Entonces hoy es 12. Entonces el 19 tenemos la última clase, el 26 el parcial y el 3 de diciembre habilitaciones. ¿Ustedes tienen otra venida para laboratorios? Sí. ¿Es posible que para dentro de 8 días Para dentro de 8 días. Es posible, no se sabe todavía con certeza. Bueno, si es para dentro de 8 días, yo ese tema lo dejo en... Pues lo desarrollo y le dicto la clase lo dejo ahí en el canal. Listo. Listo, y básicamente vamos a ver dos temas. La integral de línea sobre un campo vectorial y vamos a ver el teorema de Green. Listo. Bueno, entonces comencemos con la integral de línea sobre campos vectoriales. Pues yo le pido el favor a Jaime si me... Heidi, le puedo pedir un favor. Usted podría quitar mi recuadro de allá arribita para que no nos vaya a tapar la exposición. Ya lo quitamos. Lina, ¿cómo está? Bueno, Lina, yo le voy a pedir un favorcito. Habíamos quedado que el parcial para que lo bajemos por internet, ¿cierto? Entonces, en el módulo de la semana número 15 del curso, ahí en la universidad ustedes tienen donde escanear, ¿cierto? Perdón, ustedes en la universidad tienen donde escanear, ¿cierto? ¿Dónde escanear? Sí. Bueno, entonces, Lina, yo le voy a pedir el favor que lo hagamos así. En este momento estoy habilitando el parcial en la plataforma, está en el módulo de la semana 15. Listo, ya está ahí. Usted por favor lo carga ahí y lo puede comenzar a resolver. ¿Usted trajo computadorcito? Sí, señor. Bueno, entonces ya está en la plataforma. Y por favor me lo sube escaneado. Ahí mismo en la plataforma está. Suba aquí el supletorio 2. Eso se habilita a las 8 y se cierra a las 8:30. Para que me lo suba. Lina, un solo archivo, entonces un PDF. A las 8:30 se cierre. Suficiente media hora para escanearlo y subirlo. Perdón, Lina, no le escuché. Sí, profe, sí. Sí, bueno. Bueno, muy bien. Ya está en plataforma habilitado entonces. Bien, entonces vamos con integral de línea sobre campos vectoriales. Profe, no se ve. ¿No se ve? ¿Por qué? ¿Por pequeño o por delgadito? Clarito, claro. Por las dos. ¿Mejor un poquito o no? Sí, aumenta ahí. Bueno.
Antes de comenzar el tema de la integral de líneas sobre campos vectoriales, vamos a recordar algo de física. Recuerden ustedes que si yo tengo una partícula en un punto P, por acá, y le aplico una fuerza, ¿cierto? Una fuerza F, para desplazarla hacia un punto Q, por acá. Entonces el trabajo que realiza esta fuerza sobre esta partícula para desplazarla desde este punto P hasta este punto Q, siendo el vector PQ, el vector distancia es el vector PQ. Entonces, ese trabajo, recuerden ustedes que trabajo conceptualmente es fuerza por distancia, ¿cierto? Pero entonces no toda esta fuerza es la que hace el trabajo sobre la partícula, ¿cierto? Solo es la componente de esta fuerza, o mejor, la proyección de esta fuerza sobre el vector de desplazamiento. Entonces, esa componente es esta. Y si esta fuerza con el vector de desplazamiento forma un ángulo θ, entonces esta componente de fuerza es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Listo? Ahora bien, entonces el trabajo es fuerza por distancia. Si la componente de esta fuerza que participa en el trabajo es F, la magnitud de F por coseno de θ, ¿cierto? Lo multiplicamos por la distancia, que es la magnitud de D. Entonces aquí tenemos el trabajo que realiza esta fuerza al desplazar la partícula del punto P al punto Q. Si organizamos un poquito esto, entonces este trabajo va a ser igual a la magnitud de F por la magnitud de D por el coseno de θ. Y si ustedes recuerdan por geometría vectorial, esto es el producto punto entre el vector fuerza y el vector D. Este trabajo es igual a F punto D. Y ese sería entonces el trabajo que realiza esa fuerza sobre esa partícula. Ahora, después de haber recordado esto, vamos a analizar el trabajo que realiza un campo vectorial sobre una partícula que se mueve en una trayectoria o una curva. Entonces pensemos que este es nuestro sistema coordenado. Tenemos acá X, Y y Z. Y vamos a suponer una curva C, que puede ser esta. Una curva C que va desde un punto P sub 0 hasta un punto P sub n. ¿Listo? Entonces vamos a ver, bueno, y hay un campo vectorial, ¿cierto? Hay un campo vectorial F. Entonces vamos a ver cuál es el trabajo que realiza ese campo vectorial cuando la partícula se mueve por esta curva C. La curva C.
Para eso lo que voy a hacer es que esa curva vamos a ubicar unos puntos igualmente espaciados. En otras palabras, vamos a dividir la curva en subintervalos, ¿cierto? Lo mismo que hemos venido haciendo durante este tiempo para analizar esas integrales. Entonces vamos a tomar por acá un punto cualquiera, un intervalo, punto P sub i, y por acá un punto P sub i más 1. En este punto P sub i, recuerden ustedes que la partícula siempre se mueve en la dirección del vector tangente unitario. Disculpen, que se me hizo Lina. Ella se fue. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, les decía yo que en el punto P la partícula se mueve en la dirección del vector tangente unitario. Entonces, que es este. Vector tangente unitario. Y en este punto P, el campo vectorial evaluado es este. Este es el campo vectorial evaluado en ese punto P sub i. Un punto P sub i que tiene coordenadas X, Y y Z. Bien, y este vector fuerza con la tangente forman un ángulo teta. Listo. Bien. Este punto P sub i tiene coordenadas X sub i asterisco, Y sub i asterisco. Bueno, entonces el trabajo realizado por esta fuerza en el desplazamiento de la partícula desde P sub i hasta P sub i más 1, ese trabajo va a ser el campo vectorial evaluado en el punto X sub i asterisco, Y sub i asterisco, Z sub i asterisco. Este asterisco es porque es cualquier punto que está en ese intervalo desde P sub i hasta P sub i más 1. Entonces el trabajo es este vector, que es el campo vectorial evaluado en el punto P, por el vector desplazamiento. Pero ¿cuál es el desplazamiento? El desplazamiento es un vector que va desde P sub i hasta P sub i más 1. Y ese vector desplazamiento es paralelo al vector tangente en este punto. Si esta distancia desde P sub i hasta P sub 1 es un delta ds, entonces el vector desplazamiento desde P sub i hasta P sub i más 1 va a ser el vector tangente en el punto X sub i asterisco, Y sub i asterisco, Z sub i asterisco, por el delta ds. Sería el delta ds sub i. ¿Sí? Pero como son igualmente espaciados esos puntos de los que hablamos ahorita, entonces podríamos colocar tranquilamente, no se estaba viendo, ¿cierto? Podríamos colocar tranquilamente delta ds. ¿Listo? Ahora, para que esto nos quede pues un poquito más simplificado, bueno, este es el trabajo realizado en el intervalo sub i, en el intervalo i, perdón. Bien, entonces para que esto nos quede un poquito más simplificado, ese trabajo va a ser igual al campo vectorial evaluado en el intervalo i punto el vector tangente sub i por el delta ds sub i. Ahora, ¿cuál será el trabajo total realizado por el campo vectorial sobre toda la curva? Entonces será tomar todos los subintervalos, todos los intervalos, y aplicarles esto mismo que acabamos de hacer y hacer una suma. Entonces el trabajo total va a ser aproximadamente igual a la suma
desde i igual 1 hasta n de los f sub i, producto punto, t sub i, delta de s sub i. Miren que estamos haciendo prácticamente lo mismo que hemos venido haciendo en las clases anteriores. Ahora, si nosotros, este trabajo es aproximadamente, ¿cierto? Esta suma. Ahora, si nosotros queremos hallar el trabajo total, lo que debemos hacer es bien, o aumentar el número de intervalos, ¿cierto? Entonces hacer que n tienda a infinita, o lo que es lo mismo, hacer que el delta de s tienda a 0. Recuerden ustedes que si nosotros hacemos que el número de intervalos aumente, es porque esta distancia entre p y p sub i más 1 se hace más pequeño. Entonces el trabajo va a ser igual al límite cuando delta de s tiende a 0, o bien también puede ser cuando n tiende a infinito, de f de la suma desde i igual 1 hasta n de los f sub i punto vector tangente sub i delta de s sub i. Ahora, si ustedes se fijan, otra vez las sumas derriman con este límite. Eso será entonces ¿qué? Esto va a ser la integral sobre la curva de f punto t por el diferencial de línea. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el trabajo que realiza el campo vectorial sobre la partícula cuando se mueve por toda esta trayectoria. Ahora vamos a procesar, vamos a hacer algunas precisiones sobre esta expresión. ¿Listo? Ahora vamos recuerden ustedes que nosotros trabajamos con esta curva que tiene unas ecuaciones paramétricas. ¿Listo? ¿Puedo retirar esta hojita? Sí. Bueno. Bien, entonces ahora, si la curva C está definida, si C está definida por una ecuación vectorial, R de t igual a x de t en dirección y más y de t en dirección j más z de t en dirección k, ¿cierto? Donde t es el parámetro. Ahí sí se está viendo bien. Perdón. Bueno, eso, cuando lo haga muy pequeño, por favor me hacen una señal. Bueno, y este parámetro t varía entre a y b. Entonces, ¿qué tenemos? Recuerden ustedes que esto ya lo habíamos visto por allá. Si nosotros tenemos que esa curva está definida por esta ecuación vectorial, entonces ese vector tangente unitario va a ser igual a la derivada de esa ecuación vectorial sobre la magnitud de esa derivada. Recuerden ustedes que la derivada me da la tangente, ¿cierto? Pero dividido su magnitud, entonces nos da el vector tangente unitario. Y lo otro también para que recordemos que la derivada de este vector es la derivada de la línea respecto al parámetro, o lo que es lo mismo,
que el ds es igual a la derivada, a la magnitud de la derivada de la ecuación vectorial por dt. Porque es que esta magnitud es el ds por la derivada de s respecto a t. Ahora, si nosotros tenemos en cuenta estas dos cosas, entonces el trabajo ahora vamos a trabajar con las paramétricas. Desde A hasta B, es la integral desde A hasta B, ¿de quién? De f.t por ds. F. Evaluado en RDT. Punto. El vector tangente unitario, que es R' sobre la magnitud. Y esto por des, que es la magnitud de la derivada de esta ecuación vectorial por dt. Ahora, si ustedes se fijan, pues nosotros podríamos cancelar esta magnitud con esta otra, ¿cierto? Podríamos cancelarla. Entonces esto nos quedaría ¿qué? Nos quedaría que el trabajo es igual a la integral desde A hasta B de f evaluada en RDT punto R' de t por dt. Entonces aquí también tenemos otra expresión del trabajo de ese campo vectorial sobre la partícula. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué es la derivada? ¿Qué es la derivada de R por el dt? Recuerden ustedes que este es ¿qué? Será de R. Bueno, de S también, ¿cierto? Pero es por la magnitud. Sí. Pero aquí este pedacito de R, esta derivada, la derivada de t es igual, es la derivada de R respecto a t, ¿o no? Entonces, ¿qué es esto? Este es de R. Sí. Así entonces tenemos otra expresión para el trabajo. El trabajo pues, es igual a la integral sobre la curva de f punto de R. Punto de R. Entonces tenemos como tres formas de calcular ese trabajo. Vamos entonces con una definición para sintetizar esto que acabamos de obtener. Como manera de definición. Entonces digamos que sea f un campo vectorial continuo sobre una curva C.
Y esa curva C está dada por una función vectorial R de t donde el parámetro varía desde A hasta B. Entonces, la integral de línea de f a lo largo de C es entonces es la integral de línea de f punto dr, que también es igual a la integral desde A hasta B de f evaluada en RT punto R' de t de t, que también es igual a la integral de línea de f punto t de s, que lo único que estamos haciendo es sintetizando eso que habíamos hallado hace un momentico. Y después de tener esto, entonces vamos con un ejemplo, cómo se aplica esto. Bueno, hasta aquí alguna pregunta. Ole, ¿qué le pasó a Lina? Se quedó Lina por allá. ¿Será que hay dificultad con la red o qué? Bueno, entonces vamos con este primer ejemplo. Calcular el trabajo realizado por un campo de fuerzas F de X, Y, Z igual a menos un medio de X en la dirección Y, menos un medio de Y en J, más un cuarto en K, sobre una partícula que se mueve por la hélice de ecuaciones R de t igual a coseno de t en I más seno de t en J más t en K desde el punto 1, 0, 0 hasta el punto menos 1, 0, 3 pi. Dame las fracciones finales, por favor. Perdón. Las fracciones, por favor. Qué pena es que no la entendí. Las componentes es que las fracciones no se alcanzan a nada. Las fracciones, sí. Entonces, ese vector f es igual a menos un medio de x en la dirección y, menos un medio de y en j, más un cuarto en k.
Hola Lina, ¿sí pudo? Lina. Es que no tenía internet acá, que me tocó ir a la sala de descargar. Pero sí pudo. Lina, ¿sí pudo imprimirlo? Yo no lo imprimí, yo lo pasé al salón. Eso, pero sí lo pudo bajar entonces. Sí, señor. Ah, bueno, entonces vamos a hacer una cosita. Porque es que ese link para subirlo se cierra a las 8:30. Entonces, regáleme un momentico, yo lo activo otra vez, para que le dé un poquito más de tiempo. Bueno. Lina, entonces hasta las 9. Bueno, pero... Bien, entonces vamos a abordar este problemita. Primero vamos a graficar la hélice sobre la que se mueve la partícula. Bien, entonces miren, nosotros tenemos que la curva tiene, o su ecuación vectorial R de t es igual a coseno de t, dirección y más seno de t, j más t, dirección k. Listo. Entonces recuerden ustedes que estas son las ecuaciones paramétricas de x, bueno, de la curva, ¿cierto? Este es x, este es y y este es z. Entonces z, en este caso z es igual a t. Listo. Y si ustedes se fijan en el problema, como el punto varía desde 1, 0, 0 hasta menos 1, 0, 3 pi. Eso significa entonces que t varía desde, como z es igual a t, entonces t también va a variar como varía z. Y z varía de 0 a 3 pi. Entonces t va a variar de 0 a 3 pi. Y variar de 0 a 3 pi el parámetro es dar una vuelta y media. Entonces vamos a graficar. Y es una hélice.
Entonces esta primera parte, ¿esto es un qué? Coseno de t en dirección y más seno de t en dirección j. Sí, una circunferencia. ¿Cierto? Y t crece. Y z crece, ¿cierto? Entonces la curva será la siguiente. Supongamos que este es nuestro sistema coordenado. X, Y y Z. Vamos a comenzar en 1, 0, 0, o sea, por acá. Este es 1, 0, 0. Y terminamos en menos 1, 0, 3 pi. Pues por acá será... Por acá está menos 1, 0 y 3 pi será como por acá. Sí. Bueno, por acá sí. Listo, ahí va a terminar. Bien, entonces la curva será la siguiente. Es una hélice que se mueve así, más o menos. Vamos a ver cómo nos va al graficar esta hélice. Más o menos ahí. Pudo haber sido más anchita, ¿cierto? Pero bueno, esa es la idea, ¿cierto? Y se mueve en esta dirección y sentido. La curva, la partícula se va a mover en esa hélice. Ahora bien, tenemos lo siguiente, tenemos que la integral, vemos que el trabajo es, según lo que vimos hace un momento, la integral de f punto de r, que también es igual, en este caso, a la integral de 0 a 3 pi que es el intervalo, o desde donde varía el parámetro t, de 0 a 3 pi, de f punto r' de t. Ahora, ¿qué es este r'? Entonces nosotros tenemos que r es igual a esto. Entonces, ¿cierto? A coseno de t en i más seno de t en j más t en k. Entonces, ese r' de t es igual a menos seno de t en i más coseno de t, ¿cierto? Que es la derivada del seno en j más k. ¿Listo? Bien. Ahora apliquemos este vector en el campo vectorial. Les recuerdo que el campo vectorial o el campo de fuerzas es F de X, Y, Z igual a menos 1/2 de X en Y menos 1/2 de Y en J más 1/4 de K más 1/4 en K. Listo. Entonces, si nosotros aplicamos este vector posición en este campo, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma: f de r de t es igual a menos 1/2 de x. ¿Pero qué es x? Coseno de t, ¿cierto? En dirección y menos
1/2 de y, pero ¿qué es y? Seno de teta. Seno de t, perdón, en j. Más 1/4 de k. Listo, aquí no tenemos z, entonces nos quedaría 1/4. Listo, ya con esto tenemos entonces para calcular nuestra integral. Ah, bueno, pero vamos a hacer este producto punto aquí aparte. F.r. Entonces esto será F.r es igual. F. Sí. Prueba ahorita un poquito eso, gracias. A usted ¿por qué? Por informarme. Entonces esto será. Profe, Sí. ¿no es R'? Sí. Muchas gracias. Aquí es cierto. Este. Así. Muy bien. Entonces será menos 1/2 por coseno de t en i menos 1/2 seno de t en j más 1/4 de k punto r', que es menos seno de t en i más coseno de t j más k. Entonces esto es igual. Esto sería menos 1/2 de coseno por seno de t, eso da 1/2. Menos por menos es más. 1/2 coseno de t por seno de t. Y aquí tenemos menos 1/2 de seno de t por coseno de t. Esto nos da menos 1/2 de seno de t por coseno de t. Más 1/4 por 1, o sea 1/4. Bueno, aquí esto nos va a simplificar muy bueno. Esto se cancela con esto, ¿cierto? Y nos queda que f punto r' es igual a 1/4. Ahora bien, entonces el trabajo total es, este producto nos dio 1/4. Entonces el trabajo va a ser, o el trabajo es, la integral de 0 a 3pi de 1/4 de t. Y esto es igual entonces a 1/4 de t evaluado de 0 a 3pi. Y esto nos da 3pi cuartos menos 0. Listo, entonces miren que el asunto pues no es engorroso. Es cuestión de hallar las derivadas, hacer el producto punto y aplicar. ¿Ustedes saben qué unidades, profe? Perdón. ¿Ustedes trabajan en qué unidades? Ah, bueno. Las unidades de trabajo, unidades de distancia por unidades de fuerza. Ah, bueno, unidades de trabajo y también. Por fuerza. Entonces depende del sistema que usted esté trabajando. En el sistema inglés, en el sistema MKS. ¿Listo?
Bien, vamos ahora entonces con el teorema de Green. Bueno, entonces, ¿de qué nos vamos a encargar en el teorema de Green? También el teorema de Green nos permite a nosotros calcular integrales de línea, pero si ustedes se fijan bien hasta el momento, las integrales de línea que hemos trabajado son integrales de línea simples, pero abiertas. El teorema de Green nos permite calcular integrales de línea sobre, permítanme que redondee un poquito, líneas simples cerradas. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con este teorema es que si tenemos una curva esta curva, por ejemplo, simple y cerrada, tal que al recorrerla el sentido positivo sea el sentido antihorario, recorro así, entonces nosotros integrar sobre esta línea también equivale, y eso es lo que nos dice el teorema de Green, es lo mismo que integrar sobre esta región D que encierra la línea. Entonces yo puedo integrar o sobre la línea cerrada o sobre esta región D, y eso es lo que nos dice el teorema de Green. Listo. Entonces vamos a suponer que esta es una curva C, ¿cierto? Una curva C, esta es una región D, y que hay un campo vectorial correspondiente F de XY, cuyas componentes son M de XY en I más N de XY en J. Y suponemos entonces que esta curva tiene una ecuación vectorial R igual a X en Y más Y en J, ¿cierto? Bueno, listo, estas son con parámetros, ¿cierto? Entonces esto sería R de t igual a X de t en Y más Y de t en J. ¿Listo? Ahora, si nosotros aplicamos esta integral cerrada, bueno, este es el símbolo de integral cerrada, ¿cierto? Porque es una curva cerrada. Una curva cerrada. F punto dr. Entonces esto va a ser igual a la integral. Supongamos que esto va desde un punto A hasta un punto B. Por acá.
Listo. Entonces, de M en dirección I más N en J punto X prima, ese es por el DR, ¿cierto? X prima en I más Y prima en J de T. ¿Esto va a ser igual a qué? Esto es igual, siendo este producto vectorial, a la integral, ¿cierto? Desde A hasta B de... Esto sería M X prima de T más N Y prima de T. Si ustedes se fijan bien, esto que hay aquí, recuerden que esta X' es la derivada de X respecto a T, ¿cierto? Esto sería el de X. Y esto que hay acá sería de Y. Entonces lo que nosotros tenemos acá es que esta integral cerrada de f punto de R es igual, o lo podemos expresar como la integral cerrada también de M de X más N de Y. ¿Cierto? Claro que todavía no tenemos el teorema de Green, ¿cierto? Aquí estamos obteniendo esta integral en términos de M y N, que son las componentes del campo de fuerza. Ahora sí, ¿qué nos dice el teorema de Green? Lo que nos dice el teorema de Green es lo siguiente. Nos dice que si C es una curva simple cerrada. Mire, el teorema de Green pues funciona para curvas cerradas y simples. Ustedes saben que es una curva simple, ¿cierto? Una curva simple o una curva es simple si al recorrerla no paso dos veces por un mismo punto. Miren que si yo recorro esta curva, no paso dos veces por un mismo punto. Pero si yo tuviera, por ejemplo, esto, esta ya no es simple, ¿cierto? Si yo recorro esta curva, por este punto paso dos veces. Pero depende, si ellos están en el espacio o no. Ah, bueno, es que como estamos hablando en el plano XY, y de todas formas, si es una curva, ¿cierto? Que está en el espacio, debe estar en un plano, y en ese plano, si se cumple esto, es de que toda curva está en un plano, ¿cierto? Sí. Hola, como quiera, y usted traza el plano sobre el cual está. Entonces, sencillamente, si usted la recorre y pasa dos veces por un mismo punto, pues entonces no es una curva simple. Ahora, mucho cuidado que la curva sea cerrada, porque hay que fijarse. Usted me dirá, bueno, y en el ejemplo anterior, lo que pasa es que esa hélice no es una curva cerrada. Sí. ¿Cierto? Pues el teorema de Green también sirve para curvas en el espacio. Para curvas en el espacio. Sí, Lo que pasa es que estamos hablando de curvas que en este caso, que quedémonos en el campo de fuerzas, en XY. Listo. Esperemos que veamos integrales de superficie, que ahí sí hablamos con otros teoremas que nos permiten hacer eso. Bueno. Listo.
No, porque es el tema de la próxima. Listo, profe. Entonces, estábamos definiendo el teorema de Green. Dice, se hace una curva cerrada simple que forma una región de en el plano. El compañero que me hizo la pregunta, ¿cuál es que es su nombre? Julián. Julián, mírelo aquí, en el plano XY. Ah, bueno. Si M, XY y N de XY son continuas, y tienen derivadas parciales continuas en D, entonces la integral cerrada de f punto de R, que es igual a la integral cerrada sobre la curva de m de x, que fue lo que hallamos hace un momento, más n de y, es igual a la integral sobre d de la derivada parcial de n respecto a x más la derivada parcial de m, perdón, menos la derivada parcial de n de m respecto a y por el diferencial de área. Ahora nosotros, pues por propiedades de las integrales, entonces nosotros esto también lo podemos escribir de otra forma. Lo podemos también escribir que la integral sobre c de m de x más la integral de c de n de y es igual a la integral sobre d de la derivada parcial de n respecto a x menos, bueno, por el diferencial de área, a la integral sobre d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de área. También es otra forma de demostrarlo. Ahora bien, pues para demostrar el teorema de Green, lo que nosotros hacemos es que vamos a demostrar que esta integral es igual a la integral de la derivada parcial de m respecto a y con el diferencial de área, y que esta otra integral de n de y es igual a esta integral de la derivada parcial de n respecto a x por el de a. Entonces yo voy a demostrar una y ustedes demuestran la otra parte. Es que es lo mismo. Hola. En la definición que usted colocó, la doble derivada parcial de x con respecto a x, y este es de n. De m de x y de n de x. Esta es la derivada parcial de n respecto a x. ¿De cuál? N. Ahí se intercambian. ¿Por qué la intercambio? No, eso es lo que dice el teorema de Green. Vamos a demostrarlo. Creo que es que ahí en la curva cerrada, pues la integral de la curva de c parece m relacionada con dx. Aquí. Sí.
Dice que M de X. Sí. Entonces ahí se intercambia. Ese es el teorema. Pues es que el teorema hay que demostrarlo. Permítame, yo lo demuestro. Y entonces sabe, ahí cuando lo demuestro, entonces usted sabe de dónde sale esta derivada, de dónde sale ese signo menos. Lo que pasa es que uno los teoremas no se los inventa y los escribe así porque sí, y que o le pongo un símbolo, sino que hay que demostrarlo. Permítame, yo le contesto esa pregunta con esta demostración. Listo. Bueno, entonces nosotros vamos a demostrar que la integral de curva, vamos a demostrar. Bueno, vamos a comenzar con una hoja nueva, que esta demostración no es cortica. Vamos a demostrar que la integral de curva de m, bueno, la integral de m de x es igual a menos la doble integral sobre d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de a. Les decía que el teorema de Green, pues uno lo demuestra por partes. Yo voy a demostrar que esto es igual a menos a esto. ¿Listo? Y ahí queda demostrado por qué es menos. Y no es que se intercambia, pues si usted quiere poner este menos aquí, menos la integral doble de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de a más la doble integral de, bueno, la otra parte. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la curva vamos a integrar la curva esta curva desde A hasta B. Listo. Desde este punto hasta este y la vamos a recorrer así. Entonces vamos nosotros a dividir esta curva en dos secciones. Si digamos que esta que va de A a B será la curva 1, va desde aquí hasta acá, y la que va desde B hasta A es la curva 2. Es decir, vamos a integrar por partes la curva. ¿Listo? Esta curva C1 es una función y f1 de x. Y esta curva 2 es una función y igual a f2 de x. Ahora vamos a definir los parámetros para C1 y para C2. C1 vamos a hacer que x sea igual a t. Y, si x es igual a t, entonces y es igual a f1 de t. Estoy hablando de C1. Y en este caso t varía desde A hasta B. Bueno, yo voy a integrar desde A hasta B, no desde B hasta A. Entonces por eso voy a poner a variar el parámetro desde A hasta B. Entonces si yo voy a poner a variar el parámetro desde A hasta B, ya no voy a hablar de la ecuación de la curva C, sino de la curva menos C2, perdón. No voy a hablar de C2, sino de menos C2. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que la curva es positiva en desplazamiento antihorario. Pero como voy a integrar desde A hasta B, entonces este sería menos C2. Para menos C2 el parámetro es X igual T, Y es igual a F2 de T, y aquí también T varía desde A hasta B. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a integrar por partes. Primero voy a integrar sobre C1. Integrando sobre C1, entonces nosotros tenemos que la integral sobre C1 de m de x
es igual a la integral desde A hasta B. Recuerden ustedes que M es una función de XY. Listo. Aquí lo teníamos cuando escribíamos el teorema. M es una función de XY y N también es una función de XY. Entonces M, que es una función de XY, esto va a ser igual M de X, pero el para X es igual a T, entonces de T, coma, Y, pero Y para C1 es F1 de T, de T. Esta será la integral de M sobre C1 y sobre C2 la integral de menos C2 de M de X. Esto va a ser igual, entonces esto va a ser igual a menos, porque recuerde que vamos a integrar desde A hasta B, será menos la integral desde A hasta B de M de T, coma, y para C2 será F2 de T, perdón, F2 de T, de T. Ahora, teniendo estas dos integrales, entonces podemos decir que la integral de M sobre toda la curva C de M de X es igual a esta integral más esta otra. Que recuerde que estamos integrando sobre toda la curva. Entonces será la integral que hagamos sobre C1 más la integral que hicimos sobre C2. Entonces va a ser la integral desde A hasta B, perdón, de M de T F1 de T de T menos, bueno, será más, pero como este es negativo, entonces será menos la integral desde A hasta B de M de T F2 de T de T. Ahora, como volvamos a XY, pues haciendo otra vez el cambio del parámetro, entonces esta integral de curva de M de X es igual a la integral desde A hasta B de M de XY de T de X, perdón, porque estamos otra vez cambiando el parámetro, menos la integral desde A hasta B de M de X, perdón, este es Y, pero este Y es F, bueno, también puede escribirse de otra forma, Y de X. También se puede escribir así, la integral desde A hasta B de M X F1 de X menos la integral desde A hasta B de M X F2 de X. Y tengamos esto aquí un momento, por favor. Bueno, aquí volví a hacer el cambio porque Y, recuerden ustedes que Y es F1 de X para C1 y es F2 de X para C2. Bien, esto fue integrando sobre la línea. Ahora vamos a integrar sobre la región D. Sobre esta región D. Esto dejémoslo por aquí, llamemos esto 1.
Pero te digo que Y era F1 de X o F1 de T. Es que fijémonos aquí. A ver. C es C1. Recuerde usted que C lo dividimos en dos, lo integramos en partes. C1, que es la curva que va desde A hasta B. Y C2, que es la curva que va desde B hasta C, hasta A. Esta C1 lo llamamos Y igual a F1 de X. Y C2 lo llamamos Y igual a F2 de X. Pero hace un momento definimos los parámetros. Listo. Este C1. Para C1 dijimos que el parámetro era T. Por lo tanto, Y es igual a F1 de T. Entonces, Y es, si lo vamos a trabajar por las ecuaciones paramétricas, Y es para C1 F1 de T. Pero también es F1 de X. ¿Listo? Y con C2 ocurre lo mismo. Para C2 sus ecuaciones paramétricas son Y igual a F2 de T, pero también es igual a F2 de X. Entonces depende. Si estamos hablando en paramétricas, es F de T, y si no, será F de X. Bueno. Vamos a integrar entonces sobre la región D. Sobre la región D, entonces nosotros tenemos que la integral sobre esa región D de la derivada parcial de M respecto a Y por el diferencial de área, entonces esto es lo que vamos a calcular. Entonces vamos a definir la región D. ¿Qué es D? Esta región D. Esa región D está conformada por todos los puntos X, Y, tal que X varía desde A hasta B. Listo. Y Y varía ¿desde dónde? Desde aquí hasta acá. Sí. O sea, desde F1 de X hasta F2 de X. Esa es la región D. Ahora bien, entonces esta doble integral, voy a comenzar por acá otra hojita porque aquí viene otro proceso interesante. Esta doble integral sobre la región D de la derivada parcial de M respecto a Y por el diferencial de área es igual a la integral desde A hasta B, ¿cierto? Que son los límites donde varía X, ¿cierto? De la integral desde F1 de X hasta F2 de X de la derivada parcial de M respecto a Y por dy de X, que es el diferencial de área. Ahora, ¿esto es igual a qué? Fíjense ustedes que aquí tenemos la derivada parcial de M respecto a Y por el de Y. Entonces, esta integral que hay aquí, como esta es la integral de M respecto a Y de Y, entonces esto va a ser la integral desde A hasta B de M evaluada. Bueno, recuerden que M es una función de X y Y, ¿cierto? Sí. Bueno, estamos integrando respecto a Y. Evaluada desde F1 de X
hasta f2 de x, Vamos a hacer vamos a evaluar esta función acá, vamos a evaluar m en estos dos límites de integración. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de m. Recuerden que es de x y, entonces sería x, f2 de x. La evalúo aquí. Menos m de x, f1 de x. La evaluamos en este otro límite de x. ¿Listo? Aquí voy a distribuir aplicando propiedades de las integrales. Entonces tenemos que la doble integral sobre d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de a es igual a la integral desde a hasta b de m de x, f2 de x por dx menos la integral de a hasta b de m x, f1 de x, dx. ¿Listo? Miremos esto que tenemos acá. Vamos a compararlo con este otro que tenemos aquí. ¿Tiene cierto parecido o no? Con 1. Miremos en 1. Tenemos la integral desde a hasta b de m de x, f1 de x, dx. Menos la integral desde a hasta b de m, x, f2 de x, dx. Esto, fíjense que se parece mucho a esto. La única diferencia es un signo, ¿no? Miren que acá esta integral es positiva y esta es negativa. Aquí la que es negativa es positiva. O sea que estas dos cosas son iguales pero de sentido contrario. Entonces voy a multiplicar aquí Marco Tulio. ¿Marco qué? Marco Tulio era el que preguntaba ahorita. Lo del menos. Mire donde aparece el menos. Entonces para yo igualar esto a lo anterior voy a multiplicar por menos 1. Al multiplicar esto por menos 1 me quedaría que menos la integral doble de d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de área es igual. Entonces multiplicando esto por menos 1 nos quedaría la integral desde a hasta b de m x, f1 de x, dx menos la integral desde a hasta b de m x, f2 de x, dx. Y esto llamémoslo 2. Entonces, de 1 y 2, nosotros concluimos que la integral de sobre la curva de m de x es igual a menos la doble integral de d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de a. Miren, demostramos que 1, este, es igual a este.
Y entonces ya para terminar, les recuerdo que el teorema de Green dice lo siguiente. Dice que la derivada, perdón, la integral cerrada aquí fue donde la escribí así, sobre la curva de m de x más n de y es igual a la doble integral sobre d de la derivada parcial de n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de área. Esa es la pregunta de ahora, profe. Es que en la primera definición del teorema de Green pusimos la derivada parcial de m sobre y. Y n. Sí, ahí está en el. Yo pensé que habían dicho m, profe, ya. Ya digo m, le puso m. ¿Qué dice m? Dice eso, profe. Yo dije una cosa y escribí otra. Estamos locos, Lucas. La gente está diciendo que estamos Eso. Pero ahora también, yo ahora lo había escrito mal, ¿no? No, ahora también lo escribiste así como está, profe. Bueno. Entonces dijimos que la integral sobre la curva de c de m de x, aplicando aquí propiedades de la integral, más la integral sobre la curva de n de y es igual a la doble integral, bueno, la integral sobre d de la derivada parcial de m, de n, de noviembre, sobre dx por dA menos la integral de d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de a. Entonces miren, apreciados estudiantes, yo acabé de demostrar que esta integral, lo que les dije, el teorema de Green uno lo demuestra por partes. Yo demostré que esta integral que estoy encerrando acá es igual a esto. Listo, mírenlo acá, que fue la demostración que acabamos de hacer. Listo. Demostré que que la integral de m de x es igual a menos la integral sobre d de la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de área. ¿Qué les queda a ustedes para que se entretengan? Les queda demostrar que esta integral es igual a esto. Y con eso queda demostrado el teorema. Les sugiero que hagan esa demostración. Y ahora sí, para despedirnos, un ejemplo. Este. Este ejemplo. Evaluemos la integral de línea de y3 de x más x3 más 3xy2 de y en la región cerrada que se muestra ahí. No se ve, profe. Dítela. ¿Qué no se ve? ¿Qué? ¿La integral? Sí,
Bueno, lo voy a dictar. Entonces evaluemos la integral de línea. Evaluemos la integral de línea. Por ahí algunos me mandaron una solicitud por Skype, ya los acepté. Integral de línea de y3 de x más x3 más 3 xy2 de y. En la región cerrada, esta es la región. Entonces esta región primero está formado por una sección de una curva cúbica, esta. Bueno, aquí de pronto se me fue mucho. Y esta recta, y este segmento de recta. ¿Listo? La vamos a recorrer así, en sentido antihorario. Este es 1, también es 1. En el punto 1, 1 se corta. Esta es la curva y igual a x3, y este es el punto 1, 1. Entonces vamos a integrar sobre esta curva, sobre esta línea cerrada. Ahora, aquí este problema, el asunto es que nosotros tenemos aquí ya esta y, pero que es C1, ¿cierto? Falta para esta otra. Pero si ustedes se fijan bien, este segmento de recta varía desde 0, 0 hasta 1, 1. Sí. Entonces eso es una recta de pendiente 1. Es el segmento de una recta de pendiente 1. Entonces esa recta es x igual a y. X igual a y. O lo que es lo mismo, y igual a x. ¿Listo? O x menos y igual a c. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es m? Recuerden ustedes que necesitamos m, n y las derivadas parciales para hacer la integral. Entonces, primero, ¿qué es m? M es y3. ¿Listo? M es y3. ¿Y n? ¿N es qué? x3 más 3xy2. Listo, ahí. Ahora, ¿cuál es la derivada parcial de m respecto a y? Es 3y2. Y la derivada parcial de n respecto a x es igual a 3x2 más 3y2. Ahora sí, los límites de integración. Esta región D. Entonces la región D es igual a todos los puntos XY, tales que X, ¿cómo varía X? De 0 a 1. Muy bien. Y Y. No, fijémonos que Y, recuerde usted que para nosotros hacer estas integrales, lo que hacemos es que ponemos a uno que varíe fijo y el otro varía desde esta función hasta esta. ¿Cierto? Entonces sería aquí, desde x3 hasta x. Desde x3 hasta x. Listo. Entonces ya tenemos la integral. Entonces esto será voy a hacerlo por aquí abajito, a ver si me cabe. La integral
Bueno, esta integral es igual a la integral. Primero de 0 a 1, ¿cierto? Que son los límites de integración de x. De la integral desde x3 hasta x de la derivada parcial de n respecto a x, ¿cierto? Que sería 3x2. Esto es en derivada parcial de n aquí. Derivada parcial de n respecto a x. Bueno, vamos a cogerlo mejor acá arriba. Derivada parcial de n respecto a x menos la derivada parcial de m respecto a y por el diferencial de área. Derivada parcial de n respecto a x. Entonces sería 3x2 más 3y2. ¿Cierto? Menos la derivada parcial de m respecto a y. O sea, menos 3y2. Por el diferencial de área. O sea, por el diferencial de y de x. ¿Listo? ¿Se nos cancelan estos dos? Sí. Entonces esto nos quedaría la integral de 0 a 1 de la integral de x3, desde x3 hasta x, de 3x2 de y de x. Sí. Bueno. Y esta es la integral de 0 a 1. Esto será 3x2y evaluado desde x3 hasta x de x. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, y esto es igual a la integral desde 0 a 1. Esto sería 3x3 menos, evalúa aquí. Entonces quedaría 3x2 por x, o sea 3x3 menos 3x5 por dx. Y esto ya es igual entonces a 3x4 cuartos menos 3x6 sextos. Evalúa de 0 a 1. Bueno, y esto es igual a 3 cuartos menos 3 sextos, o sea, menos un medio. Menos un medio. Bueno, y evaluando en 0 nos da 0. ¿Esto cuánto da? Un cuarto. Esto da 2 cuartos, 3 menos 2 cuartos, 1 cuarto. ¿Listo? Ahí está. Bueno, les voy a dejar uno para que se entretengan. Les voy a dejar este para que se entretengan. Este, no sé si lo alcanzan a... Aquí se está complicando ya. Se hace la frontera del triángulo con vértices 0, 0, 1, 2 y 0, 2. Calculemos la integral sobre la curva cerrada de 4x2y de x más 2y de y. De y de x. Es 4x2y de x más 2y de y. Bueno, no siendo más, entonces me despido. Recuerden, entonces dentro de 8 días terminamos
terminamos temas. En 15 es el parcial y en 20, si hay habilitaciones, no siendo más, entonces feliz fin de semana, que estés muy bien.